Que el gobierno pretende las tasas de interés en pesos, que es una manera de frenar al dólar. Pero tenemos una comunicación. Primero Belén y tenemos una comunicación en línea. Sí, ¿qué tal, Hugo? Bueno, vamos a hablar un poquito del Banco Central, obviamente, porque ¿qué pasa? Cada vez que se conoce el índice de inflación, Sí. en los últimos meses, lo que sucede es que el Banco Central, para que las tasas no queden atrás, las va actualizando. Bueno, se espera una actualización, de hecho, en el día de hoy va a haber una reunión con la mesa de ejecutivos del Banco Central y puede ser que haya novedades en ese sentido. Si te parece, hacemos la entrevista que tenemos en línea y luego lo vamos analizando. Bueno, entonces después presentamos el documento, pero está Javier Timerman en línea con nosotros, es un especialista en estos temas. ¿Qué significa el aumento de tasa de interés, Timerman? Buenos días, gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, significa que va a ser más atractivo, teóricamente, invertir en pesos, quedarse en pesos. Claro. Y eso debería frenar la demanda de dólares, incentivar el ahorro en pesos, y eso es generalmente desactivar un poco el ritmo de crecimiento de la economía, y eso generalmente modera la inflación, o es por lo menos lo que usan los bancos centrales en todo el mundo cuando hay procesos inflacionarios. De todas maneras, son medidas que funcionan cuando se las toma con un conjunto de medidas. No son medidas que funcionan. Te das cuenta que si a vos te suben la tasa, si vos realmente crees que todo esto no va a funcionar o que la situación es mala, etcétera, etcétera, que te suban la tasa 2%, 3% no va a impactar en tu toma de decisiones. Entonces, tiene que venir acompañada de varias políticas, pero bueno, los bancos centrales... Por ejemplo, Timerman, ¿qué otras políticas para frenar la inflación? ¿La emisión monetaria? Mira, yo en mis años en Wall Street tenía un colega que fue vicepresidente y fue el número 2 de la Reserva Federal. Se había retirado y había venido a trabajar al banco donde yo trabajaba y viajaba mucho con él a visitar clientes. Y él siempre decía, la inflación es muy simple, es mucha plata persiguiendo pocas cosas. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es reducir la plata, la cantidad de dinero, y eso lo haces reduciendo el déficit, etcétera, etcétera, y después incrementando la producción de cosas, o sea, que haya más productividad, que haya más inversión, etcétera, etcétera. Y para eso se necesitan otras cosas que tienen que ver con la credibilidad, con la justicia, con las leyes. Entonces, es un proceso, te digo, que muchas veces en la Argentina nos gusta o les gusta mirar las cosas como son es esto, hay que hacer esto. No, hay que hacer un montón de cosas. Claro. Es multicausal. Sí, claro, sí, Belén. Sí, te quería consultar porque en ese sentido también lo que necesita para ampliar la producción, también en Argentina se necesitan dólares para generar, para poder traer insumos, y también ahí hay como un grifo que se va cerrando. Exacto. Yo, por ejemplo, a medida que van pasando los años, las décadas, para algunos que somos más mayores, no como vos, sos joven, recién empezás, pero para nosotros, para yo que ya viví muchos de estos procesos, a medida que la Argentina entra en todas estas crisis, es un costo a la credibilidad y cuesta más atraer esas divisas. Y tenés toda la razón, cuando vos decís, faltan los dólares, claro, si vos tenés que invertir en una fábrica nueva para poder producir mejor, para que haya más productividad, porque la productividad es fundamental en todo proceso antiinflacionario, que las empresas sean más productivas, tengan mejor tecnología, y todo se necesitan dólares. Para eso se necesita deuda. En la Argentina hay todo este estigma que la deuda es mala. La deuda es es bueno endeudarse, las empresas tienen que endeudarse, pero bueno, las diferentes crisis han hecho que cada vez sea más difícil tener un endeudamiento sano, que significaría con tasas bajas, claro, etcétera. Claro. Entonces, son muchas cosas. La historia también es un problema. Entonces, cuando vos tenés todo este tipo de situaciones, yo lo vengo diciendo hace muchísimo, lo observo desde afuera, lo que necesitas es un consenso político que nosotros no tenemos en la Argentina, tampoco tiene el gobierno, claro, dentro de sí mismo, pero mucho menos con la oposición. Entonces, cuesta mucho, y afuera, que es de donde van a venir esos dólares, hay un agotamiento respecto a esta situación, perdón,
donde no nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas, como una ley impositiva, una ley de promoción de inversiones en el sector energético. Hay una guerra en Europa. La Argentina está en un lugar privilegiado. Tenemos las dos cosas que el mundo hoy necesita, alimentos y petróleo, y sin embargo no podemos capitalizar eso. Todavía estamos importando gas porque no terminamos un gasoducto para sacar lo que hay en Vaca Muerta, que es una mina, ¿no? Realmente de fósiles. Ahora, la pregunta es, en Argentina vamos a tener hoy la cifra que va a estar por encima del 6% de inflación mensual. Y en Estados Unidos se están quejando del 8% anual en proyección. ¿Qué es lo que está pasando allí? Usted está en Estados Unidos, justamente. No, bueno, es una combinación de factores, ¿no? También ahí. Pero generalmente han pasado procesos de este tipo, no tan exacerbados, pero bueno, hay una sensación en Estados Unidos que la inflación se controla, entonces a medida que el Banco Central va a subir la tasa de una manera que no subió desde el año 94, cuando las tasas nominalmente estaban mucho más altas, o sea que estén tomando medidas. Pero bueno, son varias las razones. Una es la pandemia, que descolocó mucho la manera de gobernar y la manera de hacer política económica. Se hizo mucho impulso monetario que quedó ahí. Veníamos ya de tasas muy, muy bajas, de plata muy barata. Bueno, todo eso, toda esa plata que se puso en el sistema para combatir la pandemia empezó a influir a impactar en la inflación. Después tuvimos los shocks externos de los alimentos, las cadenas, estos cuellos de botella que se hicieron a raíz de la pandemia, diferentes factores, y el Banco Central está tomando medidas, y yo creo que el gobierno americano, ahora que tiene un Congreso tan dividido, donde los republicanos, se necesita el apoyo de los republicanos para moderar, para subir el gasto, etcétera, etcétera. Yo creo que Estados Unidos, este proceso lo vamos a ver revirtiendo, y ayer en el dato inflacionario estadounidense fue un poco menor de lo esperado cuando sacás alimentos y energía, que es la forma que se mide en Estados Unidos la inflación. Javier, otra economía, otro respaldo, otra situación distinta a la Argentina por completo en algunos puntos. ¿Cómo crees que puede impactar? O sea, tenemos un trimestre que va a estar en 15%. ¿Ves algún riesgo de hiperinflación? Hemos tenido periodos de inflación de 3 dígitos. ¿Cómo lo ves vos desde el exterior? No, yo creo que no vamos a tener un proceso hiperinflacionario, porque me parece que no están dadas las condiciones. Es otro momento histórico. Me parece que hay suficientemente demanda de dinero, posibilidades de inversiones. No lo veo de esa manera, pero sí que va a costar mucho más revertir este proceso por la falta de crédito y porque se necesitan ajustes que se han evitado, que tienen que ver con los atrasos cambiarios que hay, los atrasos en las tarifas, todo un déficit que nosotros no podemos financiar genuinamente. Entonces todo esto va a seguir impactando de esta manera hasta que tengamos un cierto consenso que nos permita tomar decisiones que impacten en la toma de decisiones de las mismas empresas. Hoy en día, por ejemplo, yo lo que noto es que, si bien no hay posibilidad de endeudarse para las empresas argentinas o para los argentinos o para el mismo país afuera en el exterior, hay muchos pesos en las empresas que están ganando dinero y no los invierten. Entonces, claro, debería haber, a mi juicio, un consenso respecto al tipo de retenciones que necesitamos, leyes de hidrocarburos para fomentar la inversión, un acuerdo respecto a cómo sanar el tema tarifario. Todos estos temas me parece que van a estar en la agenda, y a medida que mi padre, que fue un periodista, siempre decía que el año antes de las elecciones son los años políticos más importantes, ¿no? Así que yo calculo que ¿Tu padre fue Jacobo Timerman? Sí. Ah, nada menos, ¿eh?
Nada menos. No, pero él siempre decía que el año antes de las elecciones es un año político. Claro, El año político más importante. Entonces yo calculo que este año se van a debatir todos estos temas y yo espero que los argentinos podamos llegar a ciertos consensos respecto a cómo seguir adelante. Timerman, un gusto, ¿eh? Sí, vamos a seguir hablando de esto y la verdad que tiene algunos rasgos usted todavía parecidos a su padre. Le mandamos un abrazo y le agradecemos el contacto. Gracias por llamar, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Belén...